texto es más abarcativo de otro porque da una mayor cantidad de detalles y lo hace de una narración mucho más compleja. Entonces ahí saca un fragmento donde justamente se puede explicar, se nota muy bien cómo hace todo el relato pormenorizado y demás. Que por ejemplo en el otro se limita justamente a contar lo que pasó y no hace un seguimiento así tan riguroso. Claro, a veces hay cuestiones estilísticas también, ¿no? Que un poco aparece en el texto de Albert Galera. Les quería mostrar esto. Hoy entré y dije, che, a ver si, ay, no te puedo creer, Olé, no me hagas esto justo ahora. Bueno, Copie el link de la nota y búsquelo como pestaña incógnito. Le aparece. ay, pero qué buena data, ¿eh? ¿Quién tiró eso? Eh, yo, Juan, Yo mi por actividad las justo dudas. la hice de Olé y Espión, Claro, de Guada, las vos transiciones de Olé. entregaste, ¿no? Hoy te hice una Sí. devolución, sí. Eh, y ahí dije, bueno, Ah, voy a de chusmear la qué hay. devolución me Dale, salta error, no la puedo abrir, no sé otra vez si le me pasó también a pasó. los chicos. Ah, no, lo que tiene que hacer, perdón, me acabo de expresar mal. Tiene que salir, Dale, buscar la nota, volver y cuando le aparece ahí poder colocar el link. ahora no entendí, ¿cómo es? En ese vaya para atrás y trate de volver a ingresar. Y ahí cuando le aparece el link al principio, ahí lo puede vislumbrar. Si es que Che, ahora no se igual lo ahí quita. está, ¿eh? Dale, no me lo quites. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Alguien más le tira error para leer mi devolución de las actividades, como me comenta Guada? A mí del primer trabajo, viste que te sale como una notificación, Sí. desde ahí me salta error, Ah, ¿y si pero entras al no aula? pude ver la evolución desde, viste donde dice actividades, Ujú, que te sale poner entregado, sí, sí. entregado creo, Ujú. abajo te sale la devolución, Ok, Guada, tal vez puedes intentar eso Sí, desde ahí el voy a aula. probar de ahí. Mirá, che, pero me lo dejo un ratito. desde la notificación no me dejó ver la devolución a mí, me sale error también. Ok, bueno, para tener en cuenta, tal vez ni les mando un mail, porque hay una opción que me dice enviar notificación por mail. Dije, bueno, no está de más, pero la verdad que si no van a poder entrar, ¿para qué, no? Em, la idea es ir al día con las correcciones, por eso hoy encaré las de la primera clase y también las de la segunda. Igual solo hubo un caso de entrega, así que tienen tiempo todavía de todos modos. Pero bueno, fíjate, Guada, cualquier cosa avísame, pero por ahí desde el aula deberías Sí, sí, poder. ahí lo puedo hacer, como decís. Buenísimo. Está re bien lo que enviaste, está buenísimo. Y ahí dije, a ver, voy a entrar a un par de diarios a ver qué sucede. Voy a leer rápido el de Olé. Hoy mismo aparece esta nota en Olé y dice tiempo ganado, los jugadores que recupera Boca para la semi con Palmeiras. Y continúo. Agosto fue un mes de muchas emociones para Jorge Almirón. Fue puesto a prueba en un momento crucial de la temporada y aprobó, pasando un durísimo examen ante Racing en la que apostó en su planteo, lo tuvo que cambiar sobre la marcha y ganó la serie en los penales. Ahora, entre los cuatro mejores del continente y peleando en otros frentes, el DT tiene otra buena, recuperará jugadores determinantes para la llave ante el Palmeiras. ¿Quiénes son? En cuanto a lesionados son tres, Valentín Bla, Luca Bla, Norberto Bla. El primero de ellos tres es el más decisivo y el que más ilusiona. Bueno, hasta ahí ya me alcanza. Y voy a ESPN y veo, dice ESPN de Boca. Dice, ahora las semis. Boca debe mejorar y arriesgar si quiere superar a Palmeiras. Llegar a las semifinales de la Conmebol Libertadores es un mérito en sí mismo. El solo hecho de alcanzar esta instancia representa un éxito, aún incompleto, pero éxito al fin por la dificultad que implica el trayecto hasta allí. Sin embargo, desde luego que debe hacerse un análisis más profundo que el del simple resultado para comprender las posibilidades de superar esta etapa. Y tras los festejos por la clasificación en Avellaneda, Boca Juniors está en ese proceso. Boca debe mejorar si quiere vencer a Palmeiras y debe mejorar mucho en diversos aspectos del juego. Debe ser más constante, debe ser más arriesgado, debe ser más sólido, debe ser más contundente, debe ser más decidido. Ya se ha gastado todo el crédito que regala el azar en los octavos y los cuartos de final. Ahora es el momento de sacar a relucir su jerarquía futbolística, que la tiene y nadie puede dudarlo. Hasta acá, ¿qué perciben como diferencia entre ambas notas? ¿Encontramos algo diferente o las dos están enfocadas a lo mismo?
No, hay un Y- cambio importante. Estamos Sí, sí, hablando de lo mismo, ¿no? Boca termina clasificando, va a tener un partido contra Palmeiras, estamos como en la misma instancia, solo que un artículo enfoca en algo y el otro enfoca en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Uno de alguna manera tira las buenas nuevas del DT, el otro hace foco en que Boca debe mejorar, o sea, llegó hasta acá, pero casi que llegó de suerte, ¿no? Porque el azar eh, y el ser poco constante, poco arriesgado, poco sólido, poco contundente, salta a la vista, ¿no? ¿Les parece o me estoy inventando esta diferencia? sí, sí, se ve muy claro ya en el primer párrafo, incluso en el título. En el título, ¿no? Sí, también. Les pregunto, ¿normalmente perciben esta diferencia en estos medios? Este sí es ESPN, el otro es Olé. Sí, sí. Guada, no te También escuché. que sí, que en los Ah, programas de televisión Olé pertenece a Clarín y Clarín pertenece a Teis Sport. Si vos escuchás Teis Sport y ESPN, se nota la diferenciación también política entre ambos medios, hablando de lo ujú, mismo. ujú. ¿Qué más? Depende también la noticia que sea, se va a encarar de una manera diferente. En este caso también más allá del medio que sea, uno buscó justamente ver el lado positivo de que llega a la semifinal y va a poder recuperar jugadores, en el caso de creo que Olé, y después ESPN marca o habla justamente sobre el estilo de juego, que no sé si tiene que ver con el medio, podría también hacerlo directamente Olé, pero creo que el enfoque en este caso fue diferente de uno y de otro medio. Ujú. Sí, me pregunto si tal vez esto es algo que sucede de casualidad o puede haber cierta tendencia en el medio. Quizás ustedes que conocen más sobre los distintos clubes de fútbol, los distintos deportes, qué sé yo, tal vez digan, Olé tiene una tendencia más, plin, 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 y ESPN tiene una tendencia más, plin, plin, plin. No sé, ¿no? Como pensar qué se esconde detrás, se esconde que aparece un poco, ¿no? Detrás en esta construcción que se hace a través del lenguaje. Para pensar, no hace faltan respuestas en este momento, nada más lo dejo ahí instalado como algo para darle vuelta en algún momento. Y justamente hablando del lenguaje, entonces, un poco la propuesta de hoy es que vayamos quizás al origen o a un origen posible de todo esto desde la lingüística y que nos metamos de lleno a pensar en el texto de un lingüista llamado Ferdinand de Saussure. Les voy a compartir de nuevo, esta vez voy a compartir, creo que es aquí. A ver, ¿están viendo? Sí. Sí, Sí, sí. sí. Bárbaro. Vamos a hacer tipo presentación. Perfecto. Bien, Ferdinand de Saussure lo que va a hacer es pensar en el lenguaje y las unidades mínimas del lenguaje para él van a ser los signos lingüísticos, ¿sí? No sé si alguno ya conoce a Saussure, si alguna vez ha tenido una clase, ha leído algo. Un Sí, yo poco, lo sí, dale. vi cuando estaba en la tecnicatura, pero en otra materia llamada metodología de la investigación. Ah. Bueno, buenísimo. Un poco lo que vamos a tratar de hacer con Saussure es y volvamos y no perdamos de vista la frase de Secheto, ¿no? Primero nos comunicamos y en un segundo momento reflexionamos sobre eso. Las cuestiones que va a introducir Saussure son cuestiones que probablemente en el cotidiano no las pensemos. Como usuarios del lenguaje, no es algo que estamos pensando permanentemente, por eso pueden llegar a ser categorías a pensar complejas, digamos, pero vamos a tratar de desentrañar esto. Vamos a hacer, o voy a hacer un breve recuento de los conceptos centrales del texto que yo les voy a dejar colgado en la clase de hoy. Mi idea entonces es, en todos los encuentros sincrónicos, poder hacerles una introducción al texto que luego voy a dejar colgado para que ustedes accedan, pero ya con una previa al habernos encontrado nosotros. ¿Me siguen?
Entonces, la actividad de estos encuentros, en líneas generales, es una guía de preguntas que a ustedes los puede orientar en el recorrido del texto, que finalmente retoma o vuelve a lo que charlamos nosotros en este encuentro sincrónico, ¿sí? Que de todos modos ya saben que queda colgado, así que cualquier cosa pueden volver a él. Bien, entonces, arranquemos hablando algunas cositas sobre Saussure. Él es un lingüista suizo, se dedicaba mucho al estudio de distintos lenguajes, hablaba un montón de idiomas, este tipo de gente súper estudiosa, y en algún momento entonces empezó a impartir clases, ¿sí? Nosotros lo que vamos a leer en esta clase y en la que viene es su curso de lingüística general, la primera parte, y este es un libro que es emblemático en la lingüística, pero llamativamente él no hizo ninguna publicación. Esta publicación, este libro, finalmente lo editan y lo publican un par de alumnos de Saussure, porque Saussure en realidad en vida no publicó absolutamente nada sobre todos los conceptos que empezaban a salir en este curso de lingüística general que impartió durante 3 años consecutivos antes de su muerte. Vieron que en algún momento, o quizás habrán visto en alguna peli, y si no, está bueno que nos imaginemos que en algún momento acceder a clases en el ámbito universitario era también un espacio de construcción de conocimiento, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados hoy por hoy a tener este tipo de clases en donde hay un profesor que en teoría imparte un conocimiento o habla sobre lo que ha hablado algún autor, ¿no? En alguna época este conocimiento, estas teorías, las llevaban los profesores o los autores a las aulas y las debatían con los alumnos, ¿no? Eran cuestiones súper interesantes como modo de impartir una clase, ¿no? Presentar un debate sobre un tema, intercambiar sobre eso y construir conocimiento desde ese espacio. Entonces, lo que hicieron estos 2 alumnos de Saussure fue, luego de que él falleciera, con las notas que ellos habían tomado de las clases, publicar este curso de lingüística general que refleja los conceptos que habían discutido en las clases. Incluso llegaron a acceder a algunas notas del profesor que se encontraron por ahí y también están publicadas. Pero bien, volviendo entonces a Saussure, un poco el pensamiento de él va a estar organizado en pares de conceptos, por eso van a poder ver que en algunos lugares se menciona como un pensamiento dicotómico, ¿no? Hay como dualidades que entran en relación, ¿no? Por ejemplo, él va a distinguir lengua y habla, significado y significante, por ahí es lo que más les pueda resonar, arbitrario y racional, mutable e inmutable. Ahora vamos a ir viendo algunos de estos conceptos, ¿sí? Por otro lado, está bueno saber que él se va a diferenciar de la lingüística de su época, porque va a pensar al lenguaje en términos de sistema, ¿no? Y las relaciones que aparecen internamente también entre las palabras, pero igualmente mantiene su análisis en lo que es interno a este sistema, ¿no? No es que el lenguaje explota y luego aparece por diversos lugares, sino que se dedica mucho al estudio del lenguaje como sistema. La lingüística de la época pensaba en la lengua como una nomenclatura, ¿no? Es decir, como un listado de nombres de cosas. Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque es pensar que una palabra es el nombre de una cosa, ¿no? Bueno, un caballo es un caballo y listo. Él lo que va a pensar es, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Y ahí va. Él va a decir, el signo lingüístico está formado por 2 entidades, una es el significado y otro es el significante. Va a decir, el signo lingüístico no es una nomenclatura, lo que une no es una cosa y su nombre, un caballo y su nombre caballo, ¿sí? Sino que lo que une es una entidad psíquica de 2 caras, y por un lado se encuentra el concepto y por el otro se encuentra una imagen acústica.
Vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a decir lámpara. Piensen en la palabra lámpara. Piensen en la palabra manzana. Piensen en la palabra sinécdoque. Luego de este ejercicio pensemos, cuando yo les digo lámpara, ¿en qué pensaron? Cualquiera, dígame. En Un un objeto foco. que sirve para iluminarte. Perdón, ¿qué iba a decir? Creo. Primero yo te digo lámpara. ¿No te repetiste hacia adentro lámpara? Sin mover la boca, sin hablar. ¿Se te representó la palabra en la cabeza? Cuando piensan en algo, ¿pueden hablar con ustedes mismos sin hacer sonidos? ¿Piensan en palabras? Es la pregunta. Sí, obvio. Bueno, si yo te digo manzana, vos vas a pensar, en principio, te va a sonar la palabra manzana en tu cabeza te va a sonar, no en tus oídos, en tu cabeza, y se te va a formar la figura de una manzana. Vas a pensar en manzana. Ahora, cuando yo les dije sinécdoque, ¿cuántos saben lo que es una sinécdoque? Sin embargo, pudieron pensar en la palabra sinécdoque, ¿pero a qué la asociaron? A un signo de pregunta, tal vez. ¿Es Algo así o ruso. no es así? ¿Es así? ¿Signo de pregunta quedó o no? Sí, sí, en la nada misma. Bueno, No tenés una idea formada. claro, tal vez no sabés bien qué significa. Por ahí quisiste ir corriendo a googlear, buscaste en la RAE, no sé, pero todavía tenías que leer un montón para llegar a un punto en donde se te representara qué es una sinécdoque, ¿no? Distinto de lo que te pasó con lámpara, que fácilmente pudiste pensar en lámpara. Pensemos cuando estudiamos un idioma también. Tenemos la capacidad, vamos a pensar en inglés, tenemos la capacidad de representarnos una palabra, pero no saber qué significa, por ejemplo. Podemos incluso decirla, pero sobre todo acá la propuesta es pensarla, ¿no? Entonces, Saussure va a decir, un signo lingüístico es una representación que se nos da en la cabeza, en el cerebro. Esto es psíquico, que une dos cuestiones. Por un lado, un concepto, que es esta definición, por ejemplo, de lámpara que me dieron, un objeto que sirve para iluminar. Y por el otro, una imagen acústica que no tiene que ver con los oídos, sino que tiene que ver con esta palabra que ustedes pudieron decirse mentalmente. Nosotros normalmente, y volvemos a la frase de Sechetto, hablamos, aprendimos un idioma, ya está, nos manejamos con esto, no nos detenemos a pensar por qué una lámpara se llama lámpara, por qué un caballo se llama caballo, por qué una manzana se llama manzana, pero hay gente que sí, señores, Saussure es uno de ellos. Entonces, dice, un signo lingüístico, una palabra, vamos a decir, esta unidad mínima de un lenguaje, no es una nomenclatura, no une una cosa y su nombre, como si hubiera sido un designio natural que una lámpara se tenía que llamar lámpara. Una lámpara se pudo haber llamado de cualquier otra forma o no. Estamos todos de acuerdo en que una lámpara es una lámpara porque esto es una convención. Todos en algún momento dijimos, dale, lámpara es lámpara y todos entendemos cuando hablamos que una lámpara es una lámpara. Él dice, pero no es que el lenguaje une una cosa y su nombre divino, natural, ese destino que tenía, sino que un signo es una entidad psíquica de dos caras que une, por un lado, entonces, el concepto y por el otro esta imagen acústica. Estas dos caras son psíquicas y están unidas en nuestro cerebro por un vínculo de asociación. Esto es muy rápido.
salvo, imagínense el caso de una palabra que ustedes la sepan qué significa y tardan en encontrarlo y lo encuentran en su cabeza, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? Che, ¿qué era esto? ¡Ah! Y te cae la ficha. Es el famoso me cae la ficha, es cuando unís las dos cosas, vamos a decir, ¿no? La imagen acústica es la representación natural de la palabra, esta palabra que vos te haces y que hasta te podés casi escuchar decir en la mente, pero nada tiene que ver con este sonido material, ¿sí? No vamos a poner a los oídos en esto, sino a este decir la palabra mentalmente en tu cabeza. Es como esta huella psíquica. Y por otro lado, el concepto es lo que esa imagen acústica representa, ¿no? Lo que trae a colación, la imagen que invoca, vamos a decir. El signo lingüístico entonces es la combinación del concepto y la imagen acústica, y esto es a lo que él llama significado y significante. El concepto va a ser el significado, mientras que el significante es esta imagen acústica, es esta palabra que se te forma en la cabeza. ¿Cómo van hasta ahí? Mi parte bien. Bueno, se unen Bien, estas bien. dos cosas en la cabeza. No es que pensamos rápidamente en caballo porque un caballo naturalmente es un caballo, sino porque en algún momento aprendimos que algo que se dice caballo tiene determinadas características y nos podemos figurar esa imagen en la cabeza. Ahora él va a decir, este signo lingüístico que está compuesto de estas dos partes, pero son dos partes que no se pueden disociar, ¿no? Salvo en estos ejemplos que podemos traer a colación, como decíamos, sinécdoque. Bueno, puedo repetirme sinécdoque en la cabeza y si lo pienso, la repito una, dos, tres veces, pero no la asocio con el significado. No sé qué significa sinécdoque. Ahí está el juego de dos caras que hacen a la misma moneda, el signo lingüístico. Es así como aprendimos en algún momento la lengua materna. Él va a decir, el signo lingüístico tiene dos características. La primera es la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que el lazo que une al significado y al significante es arbitrario, es decir, no está motivado, no guarda un lazo natural. ¿Qué es esto? Nada motiva a que un caballo se llame caballo. Podría llamarse de cualquier otra forma. No existe un lazo natural en eso. ¿Qué es lo que existe detrás de que un caballo se llame caballo? Una convención, un acuerdo. Es decir, un hábito colectivo, un acuerdo tácito, la costumbre. En general, si uno quisiera hacer el ejercicio de pensar en qué momento hemos acordado esto, indudablemente no hemos sido nosotros, ¿no? Estamos todos de acuerdo que esto ya lo heredamos. Nos imaginamos gente en la mesa diciendo, ¿y a esto, che, cómo lo llamamos? Llamémoslo caballo. Bueno, es muy difícil pensar en llegar a eso o a remontarse a ese momento. Para todos, el lenguaje o la lengua es algo que hemos heredado, ¿no es cierto? Aprendimos en casa a hablar así, aprendimos el sentido de las palabras en general allí y luego fuimos desarrollándonos, leyendo un poco más, cada uno va a tener la posibilidad de adquirir un vocabulario más amplio o menos amplio, ¿no? En función de lo que quiera ir aprendiendo, ir pensando, ir leyendo. No existe pensar en ese momento en el que alguien se sentó a la mesa y acordó por qué una cosa se iba a llamar de determinada forma, ¿no? Entonces, en principio eso, la arbitrariedad. ¿Por qué arbitrariedad? Porque lo que une a ese significado y ese significante es arbitrario, no está motivado, no hay lazo natural, no existe una razón para que manzana se llame manzana en vez de llamarse frutilla, ¿ok? Ahora, lo que sí existe es este hábito colectivo, la convención, el acuerdo tácito, la costumbre y el uso de esto que hemos heredado, que es la lengua en este caso, ¿no?
Y por otro lado está como segunda característica la linealidad del significante. ¿Ustedes ven ahí o se les tapa las pantallitas? ¿Ven todo? Si corro esto es mejor, es peor. No Sí, se ve bien, se ¿eh? ve bien. Ah, bueno, porque yo justo los tengo ahí tapando unas palabras, pero bueno. Entonces, la segunda característica es la linealidad del significante, es decir, que el significante se desenvuelve en el tiempo. Los significantes acústicos no disponen más que de la línea de tiempo, son elementos que se presentan uno tras otro en forma de cadena. Yo les estoy diciendo esto y no puede más que sucederse una palabra tras otra en el tiempo, por eso hay una linealidad, ¿no? Y ustedes terminan de entender lo que yo les estoy tratando de decir porque existe una línea de tiempo y esto es lineal. Se acomodan uno tras del otro. Incluso una misma palabra ocupa un tiempo, ¿no? Hay una linealidad. Esta característica se puede ver claramente cuando escribimos, por ejemplo, ¿no? Ahí se suceden en el tiempo y espacialmente también las palabras, las podemos ver espacialmente en este gráfico lineal, si se quiere, ¿no? Esto es lo que va a aparecer fuertemente en el capítulo 1 del texto de Saussure. En la clase de hoy vamos a abarcar capítulo 1 y capítulo 2 también. En el capítulo 2 y la clase próxima va a ser capítulo 3 y conclusiones. Ahí vamos a cerrar con este texto de Saussure, publicado por sus alumnos en realidad, pero eran sus pensamientos, así que podrían ser de su autoría también. En el capítulo 2 de Saussure entonces van a aparecer las nociones de inmutabilidad y mutabilidad del signo lingüístico, de que hablamos cuando hablamos de esto. Inmutabilidad del signo. Si habíamos mencionado como característica del signo o del significante que aparece una arbitrariedad, es decir, que si en relación con esta idea que representa el significante pareciera que fue elegido libremente, en cambio, con relación a la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, es impuesto. Un poco pensar en esta herencia que tuvimos del lenguaje. Un caballo es un caballo y esto está impuesto. Si mañana queremos ponernos de acuerdo entre nosotros para que ahora un caballo se llame de otra forma, no es posible. Lo haríamos entre nosotros, si se quiere, ¿no? Pero esto es algo que difícilmente vaya a trascender. Un individuo sería incapaz de modificar esta elección ya hecha. La masa misma no puede ejercer una soberanía sobre una sola palabra. Saussure dice, la masa está atada a la lengua tal cual es. Por eso habla de la inmutabilidad del signo. Inmutabilidad. Un estado de lengua dado siempre es el producto de factores históricos, como decíamos recién, y esos factores son los que explican por qué el signo es inmutable, es decir, por qué resiste toda sustitución arbitraria. Los sujetos son, en gran medida, inconscientes de las leyes de la lengua, y si no se dan cuenta de ellas, ¿cómo van a poder modificarlas? Incluso aunque fueran conscientes, tendríamos que recordar que cada pueblo está generalmente satisfecho de la lengua que ha recibido, dice. Podríamos pensar que la lengua es inmutable por varias cuestiones. Si bien el signo es arbitrario, como dijimos, no hay un lazo natural, es inmotivado, no hay nada que diga que un caballo debería ser un caballo, y pareciera que podríamos cambiarlo cuando quisiéramos, porque de última, si no hay un lazo natural, en vez de llamarse caballo, podría llamarse de cualquier otra forma, no habría razón aparente para preferir usar otro significado para representar a un significante o al revés. ¿Por qué? ¿Por qué querríamos que ahora un caballo no se llame caballo? ¿Qué sentido tiene? Saussure dice, para que una cosa entre en cuestión es necesario que se base en una norma razonable.
Y continúa. Se puede, por ejemplo, debatir si la forma monogámica del matrimonio es más razonable que la poligámica y hacer valer las razones para una u otra. Pero en cuanto a la lengua, que es un sistema de signos arbitrarios, esa base falta y con ella desaparece todo terreno sólido de discusión. No hay motivo para preferir sister en lugar de hermana, cat en lugar de gato, dog en lugar de perro. Finalmente, nosotros nos figuramos perro para pensar en este animal y claro, en un montón de otros idiomas se figuran al mismísimo animal con cualquier otro significante que se les representa en la cabeza. ¿Entienden esa diferencia? Estamos hablando de lo mismo, llamándolo de formas diferentes. ¿Por qué preferiríamos una a otra? ¿Por qué discutiríamos sobre eso? Casi nunca nos ponemos a pensar, "Che, ¿por qué le decimos pote de crema al pote de crema? ¿Qué sé yo? Le decimos pote de crema, ¿qué me importa? Estamos todos de acuerdo, nos entendemos, listo, sirve, ¿no? Bien, Entonces, por Marce, un... Dale. o sea, tomar un punto. El significado es lo que siempre se permanece inmóvil, inmutable, y lo que va variando es el significante, justamente que se le da dependiendo de la lengua o de la cultura que se tenga. Claro, ir variando es un modo de decir, ¿no? Porque para nosotros, en nuestro idioma en general, no va variando tanto. ¿Cómo va variando? Y ahora va a aparecer esto también, porque si no lo sabíamos, tenemos que saberlo. La lengua es algo vivo, ¿no? En permanente cambio y modificación. No es algo estático, fue mutando a lo largo del tiempo. Pero ahí aparecen una serie de factores. Pero sí, estás en línea, Juan Manuel. Entonces volvíamos a esto, a la inmutabilidad del signo. Por un lado aparece esto, ¿no? Como un motivo. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué preferiríamos un significante en lugar de otro, por ejemplo? O también un significado en lugar del otro. Pensemos en cuántas cuestiones culturales fueron cambiando en el tiempo y esas cuestiones culturales hasta quedan hoy por hoy en nuestra cabeza implantadas como palabras. Vamos a poner un ejemplo, homosexualidad, por ejemplo. La imagen acústica, el significado y el significante que asociamos rápidamente en la cabeza, primero va a ser distinto para todos, seguramente, ¿no? Habrá distintas tintes, se puede decir, pero históricamente y culturalmente también ha ido cambiando. Divorcio. Mujer. ¿Me siguen? No es solo el significante el único que podría cambiar, eso sucede tal vez en los idiomas si se quiere, pero también hay algo del significado asociado a un significante que también va cambiando y mutando en el tiempo, ¿no? Puede ser viceversa. Una manzana va a ser una manzana probablemente siempre, ¿no? Pero hay algunas cuestiones y algunas palabras que las asociamos con algunas cosas que probablemente en otra época no se hayan asociado a estas mismas cosas como hoy nosotros las pensamos. ¿Y por qué? Saussure siguió, ¿eh? Dice, si seguimos pensando en la inmutabilidad del signo, pero no se olviden que luego viene la mutabilidad. Si seguimos pensando en la inmutabilidad, aparece esto, ¿no? No es razonable discutir por qué una cosa y no otra. Dice, por otro lado, la lengua continúa igual porque contiene una multiplicidad de signos. Son muchísimos, muchísimos. Es un montón para manejar una lengua. Por eso la inmutabilidad también. Además, el sistema es muy complejo en sus relaciones. Tocas una cosa, por ahí modificas todo, ¿viste? Como que no es tan simple para modificar. Pero también aparece un punto central, dice Saussure, que es la resistencia de la inercia colectiva a toda innovación lingüística. Inercia colectiva a toda innovación lingüística. La lengua es en cada instante tarea de todo el mundo. La lengua es una cosa de que todos los individuos se sirven a lo largo del día entero.
Este hecho capital basta para mostrar la imposibilidad de una revolución, dice Saussure. La lengua forma cuerpo con la vida de la masa social y la masa, siendo naturalmente inerte, aparece ante todo como un factor de conservación. La lengua tiene carácter de fijeza porque está situada en el tiempo. En todo instante la solidaridad con el pasado pone en jaque a la libertad de elegir. Decimos hombre y perro porque antes que nosotros se ha dicho hombre y perro. ¿Les hace sentido esto que dice Saussure? ¿Encuentran ejemplos hoy por hoy? Yo en esto último, sinceramente, profe, me empecé a perder ya, cuando terminamos de hablar de mutabilidad, mutabilidad y demás. Bueno, Que lo de que en eso también, o sea, no terminé de comprender cuando o sea, en el caso de los idiomas sí, por ejemplo, permanece fijo, pero el significado, pero en caso de las costumbres o de la forma de ser puede variar también el y va significado. evolucionando el significado de las cosas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, pensar no sé, voy a A mí invocar se me una... ocurrió Sí, el dale, ejemplo, no sé, esclavo, por ejemplo. Digo, en algún por momento era un ejemplo. bien comercial, por ejemplo. Sí, Sí, sí decirlo. sí, Y eso produce un cambio también significante sí, cuando cambia el significado, exacto. o Va al revés. evolucionando, en este caso, en el caso que vos traes, Martín, va evolucionando a lo largo del tiempo el significado de esclavo. eh, el significado, pensemos, por ejemplo, en HIV, desde su origen hasta ahora, ¿no? Cómo ha ido mutando el significado, a quién se lo vinculaba originalmente, en esa época qué significante tendría y cuál tiene hoy, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo son términos, si se quiere, signos en los que evidentemente no todos nos figuramos lo mismo, ¿no? Ahí también aparecen las formas que cada uno tenga de pensar algunas cuestiones. Voy a volver a esto para hacer, ¿vas a decir algo, Martín? Decime, ¿eh? Sí, no, quería preguntar, digo, ¿qué viene primero? ¿Qué es lo que primero se da? ¿El cambio en el significante? Digo, en la sociedad se piensa de otra manera y es por eso que cambia el significado. Vamos a ver. Ay, complicado. Vamos a ver. El significante a veces, es decir, en líneas generales, se mantiene, ¿no? Esa palabra que se te figura en la cabeza, lo que se te cambia es con qué imagen lo vinculás. Che, si yo pienso nuevamente, no sé, bueno, igual traje todas controversias, pero si volvemos a tu ejemplo de esclavo, el significante es el mismo, va cambiando el significado, ¿no? Y seguramente como vos hoy pensás, o qué sentido tiene para vos un esclavo, no va a ser el mismo, como vos decías, que hace X siglos. Claro. Es difícil. Ahí no cambió el significante igual. En el texto aparecen ejemplos de cambios en el significante también. Y no en el significado, por ejemplo. Pero cosas que siguen evolucionando con el tiempo y con el uso, porque eso es lo que ahora va a aparecer también con el tema de la mutabilidad. Pero voy a hacer un recuento de la inmutabilidad. Él va a decir, si en relación a lo que representa el significado pareciera libremente elegido, en cambio, en relación a la comunidad que lo emplea, es impuesto. Esto no es algo que, bueno, vamos a poder cambiar si queremos, ¿no? El significante y el significado nosotros lo heredamos y hoy lo llevamos en el cotidiano y nos estamos comunicando gracias a eso, ¿no? Un individuo es incapaz de modificar esta elección que ya se hizo, ¿no? La masa misma no puede ejercer una soberanía sobre una sola palabra porque está atada a la lengua tal cual es. ¿Por qué? Porque no tendría sentido discutir cambiar el nombre a este animal que hoy le decimos caballo. ¿Qué sentido tendría para nosotros? Si no sirve llamarlo caballo, ¿no? Por otro lado, la lengua contiene tantos signos que no sé tampoco qué sentido tendría cambiar uno, como que al mismo tiempo es un sistema complejo de relaciones internas. Hay algunas cuestiones que si uno toca en algún lado se desbarajusta un poco todo. Perdón. Y por otro lado, este punto central que él dice, hay una resistencia de la masa, si se quiere, a que exista una innovación lingüística.
todo el día y todo el tiempo estamos usando el lenguaje, la lengua, si se quiere, y de alguna manera entonces esto impide que suceda una revolución. Existe todo el tiempo solidaridad con este pasado con el que del que nosotros recibimos esta lengua. Decimos hombre y perro, dice Saussure, porque antes que nosotros se dijo hombre y perro. Punto. Inmutabilidad del signo lingüístico. Ahora aparece otra cara, que es la mutabilidad del signo lingüístico. Él dice el tiempo que va a asegurar la continuidad de la lengua también tiene otro efecto en apariencia contradictorio con el primero, y es el de alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos, de modo que, en cierto sentido, se puede hablar a la vez de la inmutabilidad y de la mutabilidad del signo. Más que una alteración, Saussure habla de un desplazamiento de la relación entre el significante y el significado. Las lenguas evolucionan y esta evolución es fatal. Dice Saussure, no hay un solo ejemplo de lengua que la resista. Al cabo de cierto tiempo siempre se pueden observar desplazamientos. El tiempo altera todas las cosas, dice Saussure literal. No hay razón para que la lengua escape de esta ley universal. Entonces, Saussure, ¿inmutabilidad o mutabilidad, señor? Bueno, existe un juego de un par de cuestiones. Existe una masa que habla y un tiempo en el que esa masa habla también. Son dos factores que entran en juego. Y hacia el final entonces de este segundo capítulo, ¿alguien se abrió el micrófono? Sí, te quería decir algo. Dale. Se me vino un ejemplo a la A cabeza ver. que había pasado en un jugador, que no me acuerdo si era en Inglaterra, le puso a un compañero bien negrito no sé, si hizo un gol, no me acuerdo exactamente la situación, y desde Inglaterra lo sancionaron por decirle negro. Y acá en Sudamérica es algo normal. Entonces ahí también tenemos tipo la época y el lugar donde está la sociedad. Bueno, fíjate qué Como interesante esto que traes, habilidad. porque también existen contextos, existen tonos, modos, ¿no? Acá es normal, pero es normal si te digo, che, negro, pásame tal cosa. Y te digo, vos sos un negro, ¿qué onda esa palabra negro? Claro, y bueno, también está la connotación, pero bueno, Claro, como lo que iba que en otro país lo veían claro. como mal, Ujú, como que lo estuvo discriminando y nada que ver. claro. ¿Y no era que lo estaba discriminando o sí? No, lo estaba felicitando porque supongamos que hizo un gol, había algo, era un festejo, Ah, pero no mirá, recuerdo qué. mirá vos. Era Bueno, una sí. historia que había subido Cavani, o sea, que vino a Ah, Boca justo ahora. Subió una historia poniendo eso y lo mi- sancionaron no sé cuántos mirá. partidos. Claro, porque él jugaba, claro, en otras latitudes, recién ahora está Era acá en Boca, ¿no? cuando estaba en el Estaba en Manchester, si Valencia. no me equivoco. Claro, ¿En el Manchester o Valencia? No me acuerdo. Me parece que era en el Manchester. bueno, claro, fíjate. Y fíjate, ahí está bueno esto que trajiste. em, ¿Cuál es el impacto de la cultura, ¿no? En todo esto? Porque hay sentidos vinculados a lo cultural. Termino esta idea, que al final entonces del segundo capítulo, Saussure va a distinguir dentro del lenguaje, por un lado la lengua y por el otro lado el habla. Es decir, la lengua viene a ser el lenguaje menos el habla. Es el conjunto de hábitos lingüísticos que permite a una persona comprender y hacerse comprender. Esa es la lengua. Pero no podemos pensarla por fuera de la realidad social. No se puede alejarla de la masa parlante que se vale de ella. Tampoco podemos pensar a la lengua por fuera del paso del tiempo. Saussure dice, si se tomara la lengua en el tiempo sin la masa hablante, vamos a suponer a un individuo aislado, solito, que vive durante siglos,
probablemente no se registraría ninguna alteración en esta lengua, ¿no? El tiempo no actuaría sobre ella. Persona sola, con lengua, el paso del tiempo probablemente no modifique esa lengua, porque el individuo está solo, tampoco tiene con quién compartirla. ¿Por qué cambiaría, no? Inversamente, si se considerara a la masa parlante sin el tiempo, no se vería el efecto de fuerzas sociales que obran en la lengua. ¿Se entiende eso? En una foto, la lengua y la masa parlante incluida, pero sin el paso del tiempo, tampoco veríamos cómo puede modificarse la lengua. Es la continuidad y la circulación lo que implican la alteración de la lengua. Es al tiempo el uso y el paso del tiempo. Volvemos entonces a esta frase: el tiempo altera todas las cosas. No hay razón para que la lengua escape a esta ley universal. ¿Qué me dicen? Son todas cosas que cuando uno se las pone a pensar dice, sí, tiene bastante sentido, ¿no? O al menos a mí me hace sentido, ¿no? Pensar que, claro, es el tiempo el que puede llegar a afectar a la lengua, pero no el tiempo solo, es el tiempo y el uso en el tiempo. Por su aspecto social Social, íntegro. contextual, cultural. Ahora decimos, no tiene sentido porque no tiene lógica querer llamar al caballo de otra forma, por ejemplo. Pero si discutiéramos otros temas que quisiéramos cambiar del lenguaje y todos nos ponemos de acuerdo, ¿vale? ¿Qué diría Saussure? Te las dejo para pensar. Lo importante es que vayamos entendiendo estos puntos, que son conceptos que él trae en este pensamiento al que le llaman dicotómico, ¿no? Como que aparecen siempre dos cosas. En el signo lingüístico, en esta unidad mínima de la lengua, aparece significado y significante. Es lo mismo, es una manzana. Pero ¿cómo es que vos llegas a pensar en la manzana? Aparecen estos dos factores en tu cabeza. Es el concepto, es la imagen acústica, es el significado y es el significante. Son dos componentes. Aparece la lengua, aparece el habla, aparece la inmutabilidad y la mutabilidad, la arbitrariedad y la linealidad. Estos igual no necesariamente son términos dialécticos, digamos, pero en líneas generales aparece como dos cuestiones, ¿no? Por eso un pensamiento dicotómico. ¿Dudas, Profe, una consultas? consulta. Dale, sí. Respecto a significado y significante. Por poner los ejemplos que dijiste vos, ponerle manzana, caballo, que Sí. tiene que tener sí o sí las dos partes. Uh-huh. La palabra esa que nadie supo el... Sinécdoque. Sí, tiré una figura retórica por tirar una al azar. ¿Qué sería entonces? ¿No cumple con los requisitos para hacer signo lingüístico? Si No, sí, es sabemos un el signo significante. lingüístico. Les tiro ese ejemplo para que ustedes vean cómo está compuesto de dos cuestiones el signo lingüístico. Vos tenías una, vos pudiste hacerte la imagen acústica, vos pudiste decir en tu cabeza la palabra, pero no la pudiste asociar con el concepto, porque no sabías qué era, no le encontraste el significado. Tenías el significante, pero no el significado. Es tratar de darles un ejemplo para que entiendan que dije lámpara, vos te dijiste lámpara en tu cabeza y te imaginaste o pudiste asociar con este artefacto luminoso. Un O caballo sea, pasa lo mismo. cualquier cosa que nosotros podamos obtener o lograr el significante sería un signo lingüístico. Un Por signo más que está no, compuesto por las dos cosas sí o sí. Pensá en un signo lingüístico por, como una palabra, ¿no? De la lengua. por más que después
como en ese caso no encontremos el significado. Claro, va a ser un signo lingüístico igual, solo que vos desconocés su significado. Ok. Che, no sé, ¿nunca te pasó? ¿Qué significa tal cosa? Imagínate de chiquito o alguna vez no hablaste con alguna infancia, primo, no sé, hermanito, qué sé yo, que diga, no sé qué significa tal cosa. No sé si les pasó. Es un momento re clave en donde uno ve cómo, por ejemplo, un niño, una niña pueden hablar y usar palabras que tal vez ni sabe qué son o qué significan, pero sí tienen el significante, no tienen el significado, por ejemplo. Hasta incluso logran meterlas perfectamente en una oración porque nos han escuchado a nosotros, pero no saben qué significa. Pasa mucho con las malas palabras, por ejemplo, ¿no? Se imaginan que es gracioso, jajaja. Tal vez no vinculan el significado con el significante, pero lo pueden usar al signo y hasta saben dónde va. Desde la lingüística, Saussure se dedicó a estudiar esto. Nosotros hoy estamos pensando en esto, algo que no hacemos en el cotidiano. Lo hacemos en el marco de una materia en una licenciatura, se supone es un marco académico. Podemos también, si nos interesa pensar en la investigación de esto, podemos tratar de vincular nuestro cotidiano y nuestro trabajo como periodistas pensando en estas cosas, en el sentido, en los cambios, en lo que muta y lo que no muta, en la resistencia social al cambio también, en la arbitrariedad. Bueno, esto se llama así, pero se llama así porque es una convención, no hay nada que lo movilice. Hay algunos términos que sí tienen algún lazo natural, ¿no? Ya son palabras compuestas, por ejemplo, o algunos símbolos que ahí van a encontrar en el texto también. Pero básicamente el esqueleto del capítulo 1 y 2 de Saussure y su curso de lingüística general es este. ¿Dudas, consultas? ¿Les parece que me siguieron hasta acá? ¿Aprendieron algo y se están preguntando sobre algo? A mí me quedó clarísimo, quizás me quedó un poco volado el tema de la mutabilidad y la inmutabilidad, pero el resto incluso me pasa en la práctica. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, no sé, hace poco estaba leyendo Juego de Tronos, digo, y en mi cabeza automáticamente graficazo las palabras en base a algo, en base a esa imagen acústica que uno Ujú, tiene de otra cosa. sí, sí, y te vas haciendo la historia también, ¿no? Claro. Sí, está buenísimo. Tal vez lo que nos pase con el paso del tiempo es que nos olvidemos cuál era el significante, cuál era el significado, pero sabemos que Saussure, desde el marco de la lingüística, piensa en el signo lingüístico como una entidad compuesta por dos cuestiones, no por una sola, o al menos que vino a ser disruptivo con la lingüística de su época. No es una cosa y su nombre, no es el animal de cuatro patas peludo y su nombre caballo. Bueno, o perro, o un montón de otros, ¿no? Daba con esa descripción, pero no, no hay nada que a mí me diga que eso tiene que ser un caballo. Simplemente que yo heredé este concepto, que en algún momento nos pusimos de acuerdo y todos le decimos caballo a un caballo. Más allá de eso, podríamos ponernos de acuerdo y llamarle foca, sería un bardo, porque hay una foca también que tiene otras características, ¿no? A eso se refiere un poco Saussure, cuando dice que el sistema es muy grande también como para hacer modificaciones, pero podríamos, o no podríamos. Bueno, no es tan fácil, pero no hay nada que resista el tiempo, porque la lengua sería la excepción. Bueno, hoy Respecto, conocimos profe, el... Dale. a lo último que decía, la lengua Mm, sería la parte social que compartimos todos nosotros y el habla es la individual, lo que claro. tiene cada una de las personas. Ujú. Ok. Em,
Bueno, hoy conocimos este pensamiento de este autor, tal vez algunos ya lo conocían, hoy lo refrescaron, que es un poco la piedra de toque, ¿no? Para pensar en esto, en los sentidos, en cómo las cosas significan, por qué en nuestra cabeza se va armando un sentido, qué hay detrás de eso y cómo nosotros construimos también a partir de eso. Probablemente no suceda ahora en esta misma noche, pero mañana van a encontrar colgado entonces este video con el texto de Saussure para que vayan a la lectura del capítulo 1 y 2, en donde van a encontrar esto mismo que charlamos, pero quizás un poco más extenso, es una linda lectura. Bajo mi criterio no es muy compleja, sobre todo si ya tuvimos esta intro en donde ustedes algunas cositas pueden ir ubicando. Y van a encontrar también entonces una guía de preguntas como para que vayan a estos puntos que recién desmembramos en la clase, ¿sí? Voy a dejar un foro, cualquier cosita que se les ocurra, un ejemplo, algo que encuentren, una duda, un punto que encontraron ahí y no saben qué onda, lo pueden volcar ahí, así todos charlamos sobre eso, ¿sí? Dudas, consultas que quieran. Esto seguro va a ir decantando, cualquier cosa que se les aparezca, lo vuelcan ahí y lo vamos charlando, ¿sí? La próxima clase es asincrónica y va a ir el capítulo 3 y las conclusiones de Saussure, que luego retomaremos en el encuentro sincrónico que tengamos, pero que siguen un poco esta línea en donde él profundiza sobre cuestiones del tiempo. ¿Mm? Bien, si no hay dudas o consultas, llegamos hasta acá entonces y la seguimos virtualmente, ¿de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, profe. Bueno, profe. Buenísimo. Bueno, que estén bien. Nos estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Buen fin de... Hasta Nos luego, vemos. profe. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.